Bienvenidos a nuestro canal, donde exploraremos los rincones más oscuros y escalofriantes del mundo. Prepárense para sumergirse en relatos inquietantes, misterios sin resolver y encuentros con lo paranormal. Suscríbanse y no se pierdan nuestras escalofriantes historias de terror. Adivinación y brujería. Historias de terror. Primera parte. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos, y comparte nuestro contenido en tus redes sociales para que llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. Descansando en paz. Mi abuelita falleció hace muchos años. Unos días después de su muerte, yo estaba lavando los platos en su casa. La puerta de la cocina daba justo frente a su cuarto. Eran como las 5 de la tarde, cuando levanté la mirada, la vi pasar frente a mí. Llevaba el rebozo con el que la enterramos, aunque su silueta tenía un brillo alrededor como el de las películas, aunque no tan exagerado. Fueron apenas unos segundos y desapareció, detrás de una columna que había en la casa enfrente de la puerta del cuarto de mi abuela. Fue cuando me di cuenta que en realidad no caminaba sino que estaba flotando. Del impacto llamé a mi primo a gritos. Solo estábamos los dos en la casa porque los demás habían salido a la calle. Mi primo y yo revisamos de pies a cabeza el lugar que le señalé y nunca encontramos ni rastros de esa figura. Años más tarde, alquilaron la casa, y los inquilinos que han vivido ahí cuentan que les han tirado cosas, y que han sentido una presencia. Hace poco estuve en esa casa y no sentí miedo. Mi primo también falleció hace un par de años, pero sé que se han quedado ahí, y en cierta forma me gustaría que así fuera. Así los volveré a ver, pero por otro lado no, porque ellos deberían estar descansando en paz. Las brujas. Vivíamos en una casita muy humilde. Siempre parecía que estaba deshabitada, y por más que tratáramos de evitarlo, era una casa sombría, que hacía parecer que no vivía nadie. Ahí vivíamos mi madre, mi hermano mayor, mi hermano menor y mi hermana pequeña que aún era una bebé. Apenas caía la noche, la casa se sentía calurosa, oscura y súper pesada. Pero una en especial al momento de irnos a dormir, mi hermano empezó a llorar y nos pasamos a la cama con mi mamá y fue cuando comenzó todo. Cayeron dos mujeres en el techo de la casa, y comenzaron a correr y a reírse por todo el techo, saltaban y nosotros veíamos como el techo se hundía donde estaban estas cosas paradas. Miro a mi alrededor y mi hermano cae al suelo, y luego mi mamá. La bebé empieza a llorar y mi hermana menor me abraza. Yo solo hacía orar y llorar. Mi mamá recuperó fuerzas y levantó a mi hermano del suelo. Al cabo de un rato estas cosas se fueron, pero en la esquina de la calle estaban dos gatos maullando como con voces de bebés llorando. Los perros de la casa aullaban con dolor, y de un momento a otro se callaron. No pudimos dormir esa noche. Al otro día nos dijeron que eran brujas. ¿A quién enterraron? Una amiga tenía una sobrina años atrás, que se perdía por días, semanas y meses y un día ya no regresó. La familia la reportó extraviada y a los 3 meses, le hablan a la mamá de la muchacha y le piden que vaya a identificar el cuerpo. El rostro de la chica estaba desfigurado, pero la señora reconoce su vestimenta, el cuerpo, y un tatuaje en el tobillo de una rosa con el nombre de su mamá. Después del funeral y del entierro de regreso del panteón, entra la muchacha a su casa. La familia de luto casi se desmaya pensando que era su espíritu.
La muchacha dijo que todo ese tiempo estuvo en Sonora, y la familia volvió a arreglar todos los papeles pues ya había una acta de defunción y a los 3 meses muere la muchacha de un accidente. Pero ¿a quién enterraron? El elfo. Yo compré un muñeco en un tianguis, me dicen que es realmente feo, pero a mí me causa mucha ternura. Yo lo veo hermoso, y lo quiero mucho. A veces, siento que me mira y que puede oírme. Un día me le quedé mirando y mi asombro fue que le brillaron los ojos y desde ahí siento que algo de él me enamora. Me dicen que de lo feo que es debiera tirarlo, pero yo jamás me dejo de él, porque a veces siento que lo amo. Hace 2 semanas me enteré de que es un elfo, pero no sé lo que eso significa. Mamá está llamando. Mi madre tenía un par de semanas de haber fallecido, y escombrando su recámara encontré la bolsa que me dieron en el seguro con sus cosas, entre ellas estaba su teléfono ya descargado. Lo puse a cargar y lo prendí. Más tarde nos encontrábamos mis hermanos y yo platicando cuando sonó mi celular y en la pantalla apareció, mamá está llamando, todos miramos hacia donde estaba su teléfono a la vista de todos. Mis hermanos dijeron que debía existir una explicación lógica, pero al otro día, saliendo de casa, nuevamente comenzó a sonar mi celular y decía lo mismo, mamá está llamando, el teléfono estaba en casa y en ella no se encontraba nadie. Hasta la fecha no entiendo por qué sucedió esto. Muros. Yo nunca había visto alguna persona que haya muerto, pero hace un par de meses me sucedió en mi casa. A las 11 del día en la puerta de mi cuarto, vi a un muchacho de espaldas que iba caminando hacia la cocina. Lo extraño es que en el momento no me asusté, y mi reacción fue gritar el nombre de mi esposo que se encontraba en la sala donde estaba trabajando. Entre mi recámara y la cocina hay un muro que tapa la mitad de la visibilidad, y yo lo vi traspasar el muro y luego el de la cocina, pero como pude haberlo visto atravesar ambos muros. Mabel. Les voy a compartir mi historia cuando mi hija tenía 6 años, le compré una muñeca de uso con su carreola, recuerdo que tenía el nombre de Mabel grabado en su mano izquierda. Una noche estábamos dormidos cuando escuché un ruido en la escalera y era la muñeca que venía bajando la escalera, desperté a todos aterrorizada, pero esta ya no estaba donde la había visto. Traté de hacerme a la idea de que no podía ser verdad lo que había visto con mis propios ojos, pero a la muñeca le comenzaron a salir piojos, sus zapatos los desgastaba y manchaba su ropita como si gateara, así que la tiramos lejos, pero al día siguiente estaba acostada en la cama de mi hija con sus zapatitos rotos, terminamos quemándola. El duende. En una casa que alquilaba encontré un muñeco de duende atado a unas plantas. A primera vista no me gustó nada y después de días decidí sacarlo y tirarlo a la basura. Antes de tirarlo oré rompiendo toda maldición protegiendo mi casa. Al otro día me encontré con la bolsa toda rota, la basura toda desparramada y el muñeco estaba atado con varios nudos en el bote de basura que es de hierro. Estaba imposible de desamarrar, ya que estaba muy bien atado. La verdad que me asusté mucho, porque donde vivo es un barrio muy tranquilo, no pasa nadie a revisar la basura. Así que creo que ese duende me estaba dando el mensaje de que no quería irse. Pero como sé que Dios es más grande que cualquier cosa, lo desaté y lo volví a
tirar y nunca más volvió a regresar. El Hotel de Reforma. Esto sucedió el año pasado. Viajé 12 horas en autobús con mi novio a la Ciudad de México, a realizar un trámite. Llegamos en la mañana y acudimos al Hotel del Angel Reforma. En la recepción nos dijeron que no había habitación disponible hasta después de las 11 del día, pero como ya estábamos ahí, nos ubicaron en una que al parecer no había sido ocupada hacía un tiempo. El precio era de 1,800 por noche, pero cuando nos dio, abrazamos y salimos a comer algo. Cuando regresamos a la habitación y nos sentamos en el sofá a ver televisión, con las luces prendidas, frente a la ventana que daba a la calle con las cortinas recogidas, vimos una especie de sombra espesa como neblina negra, con forma más o menos rectangular, con bordes desperfectos aproximadamente de 2 por 3 metros. Entró por la puerta del cuarto y siguió hasta el baño, luego recorrió el pasillo y cuando llegó frente a nosotros se detuvo por unos segundos y en el suelo frente al sofá donde estaba una chamarra mía tirada, esta se elevó a la altura de nuestros ojos en el aire y quedó suspendida por unos segundos cayendo de golpe. Después la neblina espesa continuó su rumbo y finalmente se neblina, hasta que nos ganó el sueño. Bien temprano a las 5 de la mañana nos fuimos de ese hotel y terminé mi trámite con todo y maletas. Claudia. Esto ocurrió en Tampico. Mi hija tenía 1 año en 1990 cuando compramos esa casa. Solo éramos mi esposo, mi hija y yo viviendo ahí. Cuando la compramos, nos dijeron que la familia que vivía ahí se habían mudado muy rápido, así que dejaron algunas cosas en la casa. Al instalarnos, de inmediato se empezaron a escuchar ruidos. La casa era de 3 pisos. Mi esposo trabajaba en la central de abastos y se iba a las 3 de la mañana. Yo me iba más tarde a trabajar. Siempre cuando él se iba, escuchaba que jalaban cajas en la sala. En un principio creía que era porque todavía teníamos cajas con cosas que todavía no desempacábamos, pero cuando terminamos de hacerlo esos sonidos siempre se oyeron. Mi esposo decía que tal vez eran los vecinos, ya que las casas estaban pegadas pared con pared en ambos lados. Pero yo sé que los sonidos venían de adentro de esa casa. A mi hija la sentábamos a comer en su sillita y se quedaba con la mirada fija a la cocina y en varias ocasiones, la puerta de los gabinetes se cerraba tan fuerte, que todos nos asustábamos. Mi hija dormía en su cuna, que estaba en su recámara. Todas las noches lloraba, no quería dormir ahí, y en cuanto la llevaba a mi cama, se quedaba dormida profundamente. Pero era solo en las noches que no quería estar en su cuarto, porque durante el día, jugaba y no lloraba. En muchas ocasiones, cuando ella jugaba se escuchaba cómo se apagaba la televisión y se volvía a encender pero con el volumen muy alto, y ella no podía prenderla o apagarla porque estaba muy chiquita. Y así pasaron 2 años más. Escuchábamos cómo se prendían los juguetes en la noche o la televisión. Y me dijo que con una niña. Le pregunté que cómo se llamaba la niña y me dijo que Claudia. Y, no hagáis más preguntas. Todos me decían que los niños tienen amigos imaginarios y que no pensara mal. Mi hija quería llevar a su amiga a todos lados. Siempre quería que le pusiéramos un plato para que comiera con ella y cosas así. En una ocasión, íbamos de salida ya retardados. Mi hija venía caminando detrás de mí y cuando volteo, veo que se había juego. Pues dile que le corra y me contesta mi hija, mamá, ella no corre, ella flota. Me quedé helada. Un día la escuché hablando sola, un poco afligida. Me paré en la puerta de su cuarto y la observé,
Mi hija estaba dando la espalda a la puerta donde yo estaba y no me vio llegar. Me acerqué y le pregunté que qué pasaba y me dijo que Claudia decía que mi papá no me quería. Le dije a mi hija, pues dile a Claudia que ya es tiempo de que se vaya, que ya no es bienvenida. Mi hija lo repitió conmigo. Después de con acento agudo SO, todo cambió. Mi hija tenía muchísimo miedo, ya no quería estar en su cuarto ni de día, mucho menos de noche, tanto así que su camita la cambié a mi recámara. Los ruidos y las cosas eléctricas se prendían a todas horas. La muchacha que me ayudaba con la limpieza renunció porque decía que ella también escuchaba todo con acento agudo SO. Ella limpiaba mi casa mientras tumbamos las paredes de la recámara de abajo, para hacer la sala más grande. Se encontraron restos humanos y después del papeleo desde ese entonces ya no hubo más ruidos. No se sentía ese escalofrío al subir las escaleras, ya no se prendían los juguetes ni los electrodomésticos. Ya mi hija no tenía miedo y dejó de hablar de su amiga Claudia. Nos platica un vecino, que sabía que nuestra casa había resguardado muchos niños en algún tiempo. Historia de familia. A mi abuela se le aparecía una mujer con un niño, los dos muy sucios y con sus ropas muy maltratadas. Lo que la señora quería. O sea, con mi madre, que en ese tiempo era una niña en la calle, y con el dinero que se juntara a comprar flores blancas y rojas y llevarlas de rodillas. Regalaban comida, pues ellas no podían decir que solo querían dinero para comprar flores. Se llegó el momento de llevar las flores y subir de rodillas. Mi abuela iba sangrando y algunas personas le ponían trapos para que no sintiera tanto dolor. Cuando llegaron hasta la capilla dejaron las flores en el altar, rezaron y se salieron. Se llegó la noche y cuando se apareció la señora con su hijo le dio las gracias y le dijo que ella, dos muy limpios, le dieron a mi abuela las gracias y le dijeron que ahora sí ya podían descansar en paz. Bañado de tierra. Escuché a mi mamá, no su hijo. Pero mi mamá le decía que sí, que lo miró y habló con él, en el centro del pueblo. Mi mamá dijo que lo encontró de la nada y que después había muerto un hijo del señor, pero no sabía en ese momento cómo darle el pésame. Entonces mi mamá siguió platicando con él, mientras el señor parecía que lo habían bañado de tierra, hasta las pestañas, y dice mi mamá que sus ojos estaban como apagados, y menos le quiso dar el pésame. Entonces pasaron carros, ni gente caminando, y entonces se despidió de él. Cuando llegó a la casa, mi mamá le platicó a mi papá que se había encontrado al señor, y mi papá le dijo, no te lo pudiste encontrar, porque el que se había muerto era el señor. Mi mamá preguntó en varias partes y si en efecto, el señor era el que había muerto. Así que mi mamá se puso muy mal. Fue cuando fuimos a ver a mis abuelos, pero no sabíamos que a mi abuelita la acababan de operar. Al día siguiente mi mamá tuvo que ir al centro. Otra vez, tomó otra ruta, pero se volvió a encontrar al señor, pero esta vez estaba limpio. Volvió a saludar a mi mamá, y mi mamá con mucho miedo le respondió ¿cómo está? Y el señor le respondió que ya estaba bien, que había encontrado a todas las personas con las que tenía que hablar y que ya era el momento de irse. Luego se despidió, y ya no lo volvió a ver. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52 55 28 95 63 78. Contáctanos y sé parte de la auténtica brujería y magia.